Al nacer, decía, nuestra mente está como tablilla cubierta con una gruesa capa de cera, donde nada todavía hay grabado. Mientras crecemos, vamos llegando por medio de comparaciones entre nuestras percepciones a inducir las relaciones entre ellas, las notas comunes, los conceptos o ideas. De modo que nuestro conocimiento no es, como dijera Platón, recuerdo, anámesis, sino abstracción de lo accidental, pasajero y singular, ni las cosas son sombras de las ideas, sino entidades reales, pues la materia existe desde la eternidad, en tanto que las ideas sólo se hallan en potencia en las cosas, convirtiéndose en algo actual cuando alguien las piensa. Tratando de explicar el movimiento y en general la mutación constante de la naturaleza que tanto había maravillado a los presocráticos, el Estagirita plasmó las no tan claras como célebres categorías metafísicas de acto, potencia, materia, forma, substancia, accidente, ente, esencia, y otras que también le sirvieron para entender al hombre como un compuesto de dos substancias incompletas, alma y cuerpo, y para concebir a Dios como substancia sin accidentes, acto puro y motor inmóvil del universo, al que mueve y vivifica con su sola presencia majestuosa. La grandeza de la filosofía de Aristóteles no radica solo en la metafísica, sino también en la lógica formal, que sistematizó en el organón, creando así un auxiliar para el correcto ejercicio de la razón. Sus escritos de lógica, muy estimados también por la cultura mahometana, recién serían superados en nuestro siglo XX. En las demás ciencias, el vigor de Aristóteles radica en la objetividad de sus métodos de investigación y en su capacidad para ordenar los fenómenos y explicarlos por sus causas, señalando su interdependencia recíproca. Es ocioso advertir, sin embargo, que sus métodos científicos basados en la observación no pueden compararse con los actuales, fundados preferentemente en la experimentación. Tuvo la paciencia de enseñar a sus discípulos a observar los insectos o los gusanos desde un punto de vista científico, a examinar las entrañas de los animales sin sentir repugnancia. Aristóteles no se cansaba de repetir a sus discípulos que todo es maravilloso en la naturaleza, todo, hasta la cosa más insignificante. Aristóteles fue el iniciador de la zoología, dividió los animales en vertebrados e invertebrados, subdivididos a su vez en mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. Sabía que la ballena no es un pez y que el murciélago no es un ave, sino mamíferos. Similar tratamiento dispensó a las disciplinas del espíritu, clasificando ingeniosamente tanto las pasiones y virtudes humanas como las constituciones políticas de su tiempo y las distintas maneras de expresarse bellamente de palabra y por escrito. Durante 12 años pudo trabajar en el Liceo con una paz absoluta, pero a la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C., estalló la guerra entre helenos y macedonios, que habían dominado Grecia desde la época de Filipo. Las relaciones de Aristóteles con la dinastía de Macedonia lo hicieron sospechoso ante los amigos de la libertad, quienes comenzaron a esparcir el rumor de que el Liceo era un centro de espionaje macedonio. Se trató a Aristóteles como a tantos otros anteriormente, para culminar con la acusación de impiedad. Pero, antes de esperar la sentencia de muerte, Aristóteles, hombre de una modestia encantadora, volvió a la espalda a Atenas, diciendo: los atenienses no cometerán por segunda vez un crimen contra la filosofía. Se refugió en la isla de Eubea, donde murió al año siguiente, a la edad de 62 años. 15 siglos después de su muerte, uno de los mayores talentos de la Edad Media había de llamarlo todavía el maestro de todas las ciencias. Hipócrates, el padre de la medicina. Hipócrates, llamado el padre de la medicina, fue contemporáneo de Sócrates y Platón, procedente de Kos, y la isla más bella de todas las que se encuentran diseminadas por el litoral sudoeste de Asia Menor, pertenecía a una familia que se gloriaba de descender de Asclepios, Esculapio, dios de la medicina. En cualquier parte del mundo griego había santuarios dedicados a Asclepios, donde enfermos y achacosos acudían para obtener curaciones y consejos. Los templos más célebres de Asclepios se hallaban en la isla de Kos y en Epidauro, en el país de Argólida. Las excavaciones llevadas a cabo han exhumado tablillas de piedra con inscripciones relativas a toda clase de tratamientos medicinales. El templo de Epidauro es una muestra de la íntima relación existente en Grecia, como ocurría en Oriente, entre medicina, religión y magia. Pero, junto a esta medicina mágica, nació muy pronto la auténtica medicina, que Hipócrates elevó a la categoría de técnica. En realidad, no es el verdadero padre de la medicina,
ya que no estableció las bases de este arte, pero ha ejercido más influjo que ningún otro médico en su descubrimiento y por eso mereció ese título. La medicina popular utilizaba remedios cuya eficacia había sido contrastada por la experiencia, pero los curanderos no se preocupaban de averiguar la razón de su éxito. Tampoco eran capaces de distinguir lo esencial de lo accesorio. Con frecuencia confundían los síntomas de la enfermedad con las causas de la misma. Semejante terapéutica era más una artesanía que una técnica. Hipócrates criticaba con aspereza a los magos y exorcistas que basaban su medicina en las creencias en espíritus malignos introducidos en el cuerpo de los enfermos. Difícilmente puede imaginarse cuánto tuvieron que sufrir por tal superstición los temperamentos débiles y los epilépticos, considerados seres impuros y odiados por los dioses. Hipócrates intuyó que la locura y la epilepsia eran causadas únicamente por lesiones cerebrales y fundamentó sobre este hallazgo su tratamiento. Él lo basaba todo en la experiencia. Gracias a este principio, representó en la medicina lo que Aristóteles en las demás ciencias naturales. Edificad sobre la experiencia, era la divisa de Hipócrates. Además, sentía confianza ciega en el poder de curación que posee la misma naturaleza. Para él, la verdadera misión del médico era ayudar a ésta en su lucha contra los gérmenes de la enfermedad. Algunas veces es bueno no hacer nada, decía, pero fue también un excelente cirujano, y aún hoy sus colegas admiran algunas facetas de sus trabajos quirúrgicos, su extraordinaria experiencia, habilidad y prudencia en el curso de las intervenciones. Hipócrates no se cansaba de aconsejar higiene al cirujano y recomendaba, entre otras cosas, no dejar nunca que la suciedad rozara las heridas. Las observaciones de Hipócrates en el terreno de la higiene, en general, son de enorme importancia. A nuestro entender, fue el primero que comprendió la influencia de las condiciones climatológicas y geográficas en la salubridad de la población. La antigua comedia ática. Aristófanes. En la historia del teatro griego, las primeras comedias se parecen más a lo que llamamos hoy variedades que a la actual comedia. La sátira social era su primer temática. Se atacaba a personas de relieve, políticos, poetas, filósofos y a mucha gente. No sabemos con exactitud cómo ni cuándo se originaron, aunque la voz comedia parece indicar que quizás surgió en las fiestas que se celebraban en honor de Dionisios en cualquier parte del mundo helénico. Durante tales festejos muchos se emborrachaban, lanzaban bromas groseras y se entregaban a danzas alocadas y canciones atrevidas. Este género de representación recibe el nombre de comos. Las comedias griegas conservaron muchos aspectos toscos, aun cuando poetas posteriores tratasen con nuevas técnicas estas burdas diversiones y les dieran una acción coherente. El género nació en Sicilia, de donde pasó más tarde a Atenas. El comediógrafo más importante fue Aristófanes, de cuya vida solo se sabe que perteneció a una familia ateniense y nació hacia mediados del siglo V a.C., quizás en Egina. Su primera comedia fue representada en 427 a.C., a los 5 años de estallar la guerra del Peloponeso. Solo se han conservado algunos fragmentos, pero puede afirmarse que el tema es idéntico al que trató 4 años después en Las nubes. La mejor comedia de Aristófanes y la más célebre también se titula Las aves, preludia al sueño de una noche de verano. Con irrespetuoso desenfado se burla de los antiguos dioses, de la política y de muchas otras cosas. Es la más airosa, regocijante y ágil de sus obras. A lo largo de la comedia brotan como lítico manantial versos juguetones y brillantes. Las aves fue representada por primera vez en el 414 a.C. He aquí a grandes rasgos el desarrollo de la acción. Dos ciudadanos, Pistetero y Evélpides, cansados de las divergencias entre los atenienses, deciden fundar una ciudad, pero no en la tierra, sino en los aires, en el reino de las aves. Los dos amigos desean encontrar a la abudilla, Tereo, ya que, habiendo este pájaro sido antes hombre, es capaz de adoctrinarlos, cuando sabe que vienen de Atenas y por qué la abudilla va a buscar a su esposo, el ruiseñor. Ambos reunirán a todas las aves para examinar el proyecto. El consejo decide construir una ciudad en las nubes, que se llamará Nefelocosigia, y estará dotada de todos los atributos de un poderoso reino. Pero cuando los muros estuvieron terminados, los dioses comenzaron a inquietarse, porque Nefelocosigia rivalizaba con el Olimpo. La nueva ciudad cierra el paso que une cielo y tierra, y las ofrendas de los hombres no pueden llegar a los dioses.
El hambre reina en el Olimpo, y los dioses se ven obligados a enviar una embajada a Nefelocosigia para negociar con las aves. La sátira alcanza su cumbre en la escena que sigue. La embajada se compone de Poseidón, Hércules y un dios extranjero que se comporta de forma tan siniestra y grosera que avergüenza a Poseidón. Pistetero, que dirige el nuevo estado, se percata enseguida de cómo puede atraer al glotón Hércules a su causa. Coloca ante él un suculento asado, carne de 2 aves, que se sublevaron contra la democracia de los pájaros y sufrieron su justo castigo. Una vez satisfecho, el terrible semidios queda en manos de Pistetero. El dios bárbaro habla un griego desastroso que nadie es capaz de entender. Resulta fácil para Pistetero interpretar su jerga diciendo que el dios sostiene la opinión de Hércules. Este mismo dios contribuye a la traducción de Galimatías. Terminada la libérrima traducción, el dios bárbaro se limita a decir «muy bien dicho». Los embajadores se someten a las exigencias de las aves. Zeus compartirá la soberanía del mundo con Nefelocosigia y casaría a una de sus hijas con Pistetero. La comedia termina con alegres regocijos nupciales. Ocaso político de Grecia. Las guerras del Peloponeso terminaron con la caída de Atenas. Gracias al oro del rey persa, los griegos habían aniquilado el principal apoyo de la independencia de su país y como consecuencia retrocedieron a la situación anterior a Salamina, Platea y Micala. Las presiones del imperio persa se hicieron cada vez más insistentes. Perdida la independencia adquirida por sus victorias y los frutos de la paz del 448 a.C., el rey persa transformóse en árbitro de cualquier diferencia entre los estados helénicos e inclinaba la balanza a su antojo. Si Grecia se hubiera confederado, nunca habría llegado a tal situación. Una Grecia unida hubiese sido, por muchas razones y desde el punto de vista militar, muy superior al imperio persa, ya decadente, pero la debilidad y la división subsistieron en Grecia hasta que un caudillo poderoso logró fundir en un pueblo a todos los helenos, para su suerte y también con más frecuencia para su desgracia. La hegemonía de Esparta. Sometida a Atenas, Lisandro regresó a Esparta y fue honrado como ningún griego lo fuera anteriormente. El testimonio de sus hazañas ostentaba centenares de pruebas capturadas en Egopótamos y otros lugares y materialmente se doblaba bajo el peso de las coronas de oro enviadas por las ciudades del Peloponeso en prenda de agradecimiento. Tenía además 500 talentos de los subsidios que el rey persa le diera para gastos de guerra. Jamás concedió Grecia a ciudadano alguno un poder tan ilimitado como a Lisandro, el más espartano de sus generales. Dominaba casi todos los puertos del mar Egeo. En todas las ciudades visitadas en su triunfal viaje a lo largo del litoral, estableció decarquías, gobiernos de 10 miembros. Tales gobernantes disponían de poder enorme sobre la vida y los bienes de los habitantes. Esa era la libertad ganada por los miembros de la Liga de Delos al desprenderse de sus opresores atenienses. Bajo la autoridad de Atenas debían contribuir a los gastos de la flota, motivo de su rebelión. Ahora tenían que pagar a Esparta un enorme tributo, 1000 talentos anuales, y como sus predecesores tampoco el hombre que encarnaba la nueva libertad estaba exento de adulación y orgullo. De todas partes llegaban a Lisandro testimonios de admiración casi idolátricos, y aunque fuese el más austero de los espartanos, tanta veneración acabaría por embriagarle. Lisandro, vencedor en Atenas, imitó a Pausanias, vencedor en Platea. Loco de orgullo y carente de clemencia, se hizo pronto insoportable. Estableció en Atenas un gobierno de 30 atenienses partidarios de Esparta, quienes implantaron el terror. Se dice que unos 1500 ciudadanos fueron ejecutados. Adversarios políticos y enemigos personales fueron inmolados a la sed de venganza. Los 30 tiranos, como se les llamaba, se sentían seguros y amparados por el nutrido contingente espartano que ocupaba la Acrópolis. La situación empeoraba cada día más. Por último, los 30 tiranos acabaron persiguiendo a todo el que poseía dinero, cuales auténticos bandidos. Además, los tiranos eran enemigos jurados de todo ateniense culto. Querían arrastrar al pueblo de Atenas tan pagado de su elevada civilización a la ignorancia rústica. Critias fue animador de este régimen implacable. Como Lisandro, era de temer que imitase servilmente al espartano. Cuando le hablaban de crímenes cometidos en su nombre, se encogía de hombros y contestaba. Siempre ocurrió así en tiempos revolucionarios.